Hola hermanos, estamos listos para compartir el texto en el devocional de hoy, que estamos en el Salmo 51. Vamos a ver los primeros 10 versículos. Y la primera pregunta que uno tiene es, ¿y de qué habla esta porción? Y ustedes me van a responder justamente del pecado. ¿Están seguros que habla de eso? Sí. Vamos a orar. Señor, como cada día hemos abierto tu palabra, hoy en este tiempo devocional, rogando que tú hables a nuestros corazones para que entendamos de ti lo que tenemos que entender hoy. En el nombre de Jesús. Amén. David está dirigiéndose a Dios por causa del pecado, bueno, y dice al principio, ¿no? Que cometió con Betsabé. Y la pregunta es, ¿cómo llega David a Dios según lo que leemos en el Salmo, por lo menos en estos 10 versículos? Y vamos a ver, por ejemplo, que la palabra pecado o maldad o rebelión o cualquier cosa que vaya en contra de Dios se va a decir 11 veces en estos 10 versículos. Entonces es como recurrente, ¿no? ¿Por qué? Hay varias razones. Uno, porque es verdad. Lo otro, porque Dios sabe que pasó eso. De hecho, se lo hizo conocer por medio del profeta Natán. Pero creo yo, por tratando de ponerme en el lugar de David, que lo que realmente él está haciendo, está buscando a Dios de corazón para poder adorar a Dios como Él debe ser adorado, porque no lo hizo. Y cuando no lo hizo, pecó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si bien Él pecó contra personas, y pecados fuertes contra personas, de hecho mató al marido de Betsabé, por ejemplo, en el versículo quizás uno de los más conocidos del texto, en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo no sé si David pidió perdón a las personas, que es lo que corresponde hacer cuando uno peca contra otros, perdón, pero en el corazón, el peso del pecado del corazón siempre es contra Dios, y él está yendo a Dios diciendo, Señor, me equivoqué, Señor, no hice lo correcto, Señor, pequé, hice lo malo, me rebelé, y está abriendo el corazón a Dios en cosas que Dios ya conoce. Pero también conociendo David que Dios es amplio en perdonar, apelando a su misericordia. Y va a usar algunas figuras, por ejemplo, en el 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no lo está haciendo como una excusa, diciendo, en el fondo está diciendo, todos nacemos pecadores. No hay ningún hombre que no sea pecador, pero no es una excusa para que yo esté pecando. ¿Por qué? Porque yo ya conozco al Señor y el Señor me conoce a mí. Y eso es lo que, de alguna manera, yo veo que tengo que reconocer, según el consejo de David en este salmo, y tú también. Eh, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y está usando esta figura de cuando había un inmundo dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, un leproso. La casa del leproso se limpiaba con un hisopo. Esa era la forma de purificarla. Eh, porque estoy, en el fondo, cuando uno ha pecado, estoy inmundo. Y a lo mejor, tal vez nunca hemos pensado eso de nosotros mismos ante un pecado y nos apuramos diciendo, sí, en realidad he pecado y por favor, Señor, perdóname pronto para salir del pecado. Listo. ¿Y qué nos estamos olvidando? Que estamos inmundos y que no podemos ir así al Señor para adorar al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Veíamos ayer que Cristo murió en la cruz para darnos vida, para poder adorar a Dios como corresponde. Y nuestra vida, entonces, el propósito de nuestra vida es adorar al Señor. Y eso es lo que está mostrando David en este salmo. ¿Cuándo no vamos a adorar al Señor? Cuando estamos en pecado. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en pecado? Ir
arrepentidos de corazón, derramando la verdad que Dios, si bien Dios la conoce, que Dios sepa que yo lo conozco también, que yo lo siento en mi corazón y que me siento inmundo. ¿Por qué? Porque Dios, solo yo te quiero adorar. Y es impresionante cuando uno ve eh, esto en el corazón de David y trata de ponerlo en el corazón de uno. ¿Te recuerdas Isaías, el texto famoso allá en el capítulo 6, cuando los ángeles dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos? Él tiene una visión de Dios y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo, dice, porque siendo inmundo de labios y viviendo en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y él se confronta ante Dios para querer adorarlo, pero reconoce que no puede por causa de su pecado. Y Dios lo limpia. Y es una linda enseñanza para nosotros. ¿Cuánto, hacernos preguntas, cuánto nos duele un pecado? ¿O trato de resolverlo al tiro con el Señor para que no me moleste el pecado? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el peso de lo que yo hice delante del Señor? Porque el Señor lo siente. Y tal vez el hermano contra el que yo pequé también. ¿Qué valor le estoy dando a la correcta adoración al Señor? ¿Estoy menospreciando mis pecados así como que pasen rápido, Señor, perdónamelos todos y listo ya? Cuando el Señor sí les da un peso. Y eso es lo que nos enseña David en este salmo. Y gracias, Señor, por esta enseñanza. Aprendamos entonces a tener un corazón limpio delante del Señor, y la forma de hacerlo es a reconocer el peso y el dolor del pecado en nosotros. Amén. Dios te bendiga.